Le damos la palabra ahora al maestro José Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que nos hable del trabajo público-privado durante la pandemia, el trabajo general del IMSS durante la pandemia. Adelante, José, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fajardo. Un gusto saludarte, también al doctor Jálave. Gracias también por la invitación. Y desde luego al canciller Marcelo Ebrard, a Héctor Valle, a Guillermo Torre, a Guadalupe Guerrero. Me da mucho gusto saludarlos a todas y a todos, al doctor Guillermo Domínguez Cherita, al doctor Rubén Argüero, que lo vi por ahí conectado también. Un gusto de verdad a todos poderlos saludar. Déjenme empezar un poco de una manera un tanto informal, pero una imagen que a mí se me viene a la mente hoy cuando hacemos esta suerte de alto en el camino, de corte de caja, porque yo estoy seguro que este es todavía un camino que se está recorriendo aún y que no hemos llegado todavía al final. Recuerdo que en algunos días posteriores a los sismos del 2017 haber visto una fotografía de una esquina de Insurgentes en donde empezaba a haber un problema serio de roedores que estaban donde había llegado una cantidad impresionante de comida de gente que había preparado para los que estaban en los trabajos de rescate y después de los sismos. Y doy esta imagen porque creo que si bien a veces damos por sentada la solidaridad mexicana y siempre está ahí, desde los individuos hasta las empresas, un primer esfuerzo que comentaba ya el canciller Ebrard era poder ordenar este altruismo, de alguna manera poder orientar de una mejor manera la solidaridad que en algunos momentos estaba desbordada. Solo para darles un ejemplo, la Fundación IMSS recaudó el año pasado, en especie casi todo, una cantidad superior a lo que había recaudado en toda su historia. El problema era que había mucha gente queriendo donar, dar, pero no necesariamente lo que necesitábamos. Y si bien no era posible decir no o ponernos en una situación de estar filtrando las donaciones, porque había un mercado en ese momento distorsionado, efectivamente, sobre todo en la provisión de equipos de protección personal, estaba muy desbordada, de verdad, la solidaridad, cosa que daba gusto, pero a veces era un problema también. Nos llegaban cubrebocas que no tenían los mínimos de calidad que necesitábamos, cosas así, y no culpábamos al donante jamás, pero teníamos que proteger al personal. La Fundación IMSS recaudó cerca de 1,120 millones de pesos y como les decía muchas veces en temas que después a la postre se fueron ordenando. Y comento esto porque quizá ese punto de encuentro más importante que en donde trabajamos conjuntos por la salud y con el canciller Ebrard que generó un liderazgo muy importante para que hubiera una plena coordinación entre las instituciones y las empresas, tiene que ver justamente con el convenio que firmamos tanto con la asociación como con el consorcio. Y déjenme decirles por qué. Hay que regresar el tiempo un poco y de repente recordar qué estaba pasando en aquellos momentos. Miren, yo recuperé 4 fechas. El 14 de marzo en España hubo un decreto, el 463, en donde 806 hospitales del Sistema Nacional de Salud y 468 centros hospitalarios privados fueron puestos a disposición del Ministerio de Salud. En Francia, el 25 de marzo, el presidente Macron anunció el operativo Resilience para nacionalizar temporalmente todos los hospitales privados para la atención de personas contagiadas por COVID. En Irlanda, igual, el 19 de abril, el Ministerio de Salud, el ministro Simon Harris, anunció una estatización temporal de los hospitales privados. Incluso Alemania, en algún momento, la canciller llegó a plantear la necesidad de nacionalizar los servicios de salud. Y sabemos que había inquietud, por decirlo de alguna manera, en esos meses iniciales de cuál iba a ser la respuesta. Y a mí me parece el mejor foro para revelarles un poco cómo surgió, porque a partir de que había 2 principios planteados por el presidente López Obrador.
El primero, y aquí los colegas de la UNAM lo recordarán bien, y también del Consejo de Salubridad General, que cuando un subcomité estaba haciendo las primeras exploraciones hacia la posible publicación o aprobación en el Consejo de criterios bioéticos de asignación de recursos escasos de medicina crítica en contextos de pandemia, simplemente y públicamente se dijo, eso no va a ocurrir en nuestro país. Y la única alternativa para que eso no ocurriera era reconvertir, y reconvertir todo. Reconvertir desde luego en medicina crítica, pero reconvertir en muchas otras áreas de la hospitalización. En algunos casos hasta quirófanos que fueron reconvertidos por la disponibilidad ahí de tomas murales de oxígeno. Había que dejar de hacer muchas cosas, como muchos otros sistemas de salud hicieron, posponer algunas, cancelar algunos otros servicios, e incluso una disminución importante de la demanda de atención por parte de los propios, en el caso del IMSS, derechohabientes, que pues tenían mucho temor por el virus. Y en ese sentido, además de lo que se tendría que dejar de hacer, además de toda esa reconversión, había un punto en donde, pues ya, como se dice coloquialmente, estábamos llegando al hueso, porque pues había elementos que la pandemia no detiene. Principalmente, una de nuestras preocupaciones y razones más importantes, que está expresada hasta en nuestro logo símbolo, que es el tema de las mujeres embarazadas y además quienes sabíamos que iban a dar a luz durante la pandemia o durante los meses que empezaban a proyectarse como los de mayor ocupación hospitalaria. Y déjenme decirles que fue él, el presidente López Obrador, quien nos planteó hacer el acercamiento con los hospitales privados. Y a diferencia de estas naciones, las democracias muy sólidas, economías de mercado abierto, importantes, nunca hubo un planteamiento de nacionalizar, ni mucho menos, sino todo lo contrario, ver cómo podían ser aliados de las instituciones públicas para que nosotros pudiéramos reconvertirnos pues a plenitud. Y así fue como llegamos a este primer planteamiento, en donde yo debo reconocer que Funsalud fue clave. Recordará Héctor que en varias reuniones, ya muy noche, cuando veíamos nosotros lo que tenía Funsalud, decíamos, así sí va a poder funcionar, porque nosotros teníamos que lograr, así como se hace todos los días y sobre todo todas las noches en los centros de referencia de urgencias médicas, una suerte de CRUMS, pero para mujeres embarazadas que estaban ya con fecha, y también para todas las otras urgencias quirúrgicas no graves, que sabíamos que íbamos a tener problemas a la hora de ingresarlos en áreas de urgencia que iban a estar llenas de pacientes buscando atención por COVID-19. En ese sentido, había que saber primero cuál era la capacidad real instalada con la que íbamos a poder contar por parte de los hospitales privados, tanto de la asociación como del consorcio, para después, y solo después, poder hacer una determinación de qué es lo que iban a poder atender. Y la verdad que creo que, y no me cansaré de decirlo, fue muy virtuoso ese encuentro. Desde el 13 de abril, cuando firmamos el convenio, muchos creen que ahí empezó todo. Había un trabajo previo extraordinario, difícil, debo de decirlo, a veces hasta tenso, pues. Pero logramos buenos acuerdos al final. El doctor Pantaleón Gutiérrez Pérez, a quien yo siempre voy a recordar, que perdió la batalla por COVID, estuvo todo el tiempo viendo cómo hacer posible que este convenio prosperara. Y solo para darnos una idea, del día que firmamos el convenio, en el momento, en esa fecha cuando firmamos, teníamos apenas 3,600 camas para atención de COVID. Para julio ya habíamos logrado crecer a 8,000. Y ya el punto máximo fue diciembre, que llegamos a cerca de 29,000, pero ya fue una condición distinta que también tuvo que ver mucho con trabajo con entidades privadas o con empresas privadas, desde la ocupación de instalaciones no hospitalarias como los centros de rehabilitación infantil de Teletón o el Autódromo Hermanos Rodríguez, hasta lo que logramos hacer con Cemex, que en un trabajo colaborativo para hacer un diseño
de un hospital de expansión que se puede construir en 21 días a un muy bajo costo y con la mejor calidad. En la suma ya de todo, la verdad que los números, al verlos en retrospectiva, nos impactan a nosotros mismos. Hubo la atención de 35,713 derechohabientes nuestros en hospitales privados. Las patologías y desde luego las atenciones más importantes que fueron las obstétricas. Fue del 81%. No debo dejar de decir que el principal usuario del convenio, sino que el exclusivo usuario del convenio fue el Seguro Social, pero tiene una lógica, fuimos la institución que más se reconvirtió. Entonces, pues tenía, creo que tiene un principio lógico que había otras instituciones en los estados y de otras de atención médica que al no reconvertirse pudieron continuar con las atenciones regulares. Es interesante ver también la distribución por estado porque se cruzaban de alguna manera dos variables. Donde había más necesidad a partir del mayor número de casos de contagios y después de hospitalización, pero también con la capacidad instalada de los propios hospitales privados, porque como Héctor lo expuso hace un momento, pusimos condiciones, digamos, de que fueran hospitales que estuvieran certificados por el Consejo de Salubridad General. En suma, fueron atenciones de parto, embarazo y puerperio de cerca de 7,650, 21,000 cesáreas, cirugías endoscópicas y urologías 25, colecticisis 3,365. Vaya, los números la verdad que son muy impresionantes, pero lo más importante para nosotros fue lo que nos permitió hacer. Y además en un acuerdo en el que sabemos que nunca hubo ánimo de lucro, sino de solidaridad y de colaboración. Al final de cuentas, el Seguro Social invirtió, voy a ponerlo así, para poder hacer nuestra reconversión, 777 millones de pesos en el convenio. Es un número muy importante, pero 35,000 vidas que hubiera sido difícil poderlas atender en nuestras instalaciones en momentos muy críticos, pues son mucho más valiosas que esos recursos para nosotros. Yo quisiera dejarlo hasta ahí. Como les decía, estoy muy reconocido del esfuerzo, de la diversidad de voluntades que se lograron conjuntar, porque efectivamente todos los otros elementos que a veces pasaron de alguna manera desapercibidos también tienen que tener un espacio de reconocimiento en algún momento. Efectivamente, empresas de transporte para el asunto de transportar personal, empresas de plataforma, Didi, Uber, Cabify, nos dieron cerca de 620,000 viajes para el personal, sobre todo en momentos en donde el uso del transporte público se había convertido incluso ya casi en un riesgo para alguien con bata o con cofia. Lo que les mencionaba de Fundación Teletón, que también le estamos muy agradecidos porque abrir sus puertas y de sus instalaciones nos permitió pues atender aún más. Entonces, pues bueno, coincido con el canciller y con Héctor que lo mejor que podemos hacer con esta experiencia es aprender, extraer las lecciones y ver posibilidades a futuro de colaboración. Si lo pudimos hacer en un momento tan crítico, tan tenso, tan difícil en más de una dimensión, pues estoy seguro que ahora que la pandemia empieza a ceder y que empezamos a proyectarnos hacia el futuro, pues será todavía mucho más fácil. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos por quienes han participado y gracias por permitirme estos minutos para hacer esta exposición. Buenas tardes. Al contrario, maestro Zoe, muchísimas gracias a ti por tu presencia en esta sesión de la Academia Nacional de Medicina.